Como he dicho, es un tema que nunca antes había tocado, lo cual es extraño, porque al leerlo digo, "Buah, aquí hay mucho material, muchas cosas". Vemos a una mujer desesperada, eh, pero estoy hablando a hombres y mujeres, seguro que hay hombres también desesperados, pero en este caso es una mujer que está totalmente desesperada, y está desesperada porque no tiene hijos. En aquellos tiempos, y me imagino que también hoy en día, pero sobre todo en aquellos tiempos, el no tener hijos estaba visto como dentro de la sociedad hebrea como una deshonra. Una mujer sin hijos era una deshonra, era terrible para la familia, pero sobre todo para la mujer. Y tenemos varios casos en las Escrituras. Tenemos el caso de Sara, la esposa de Abraham, el caso de Rebeca, ¿verdad?, la esposa de Isaac. 20 años sin tener hijos, ya está bien, al aguantar 20 años. Raquel, que finalmente tuvo a José, un gran hombre de Dios. Y la esposa de Manoa, que da a luz a un hombre un tanto controversial, era Sansón, ¿verdad? Si Sansón estuviera en nuestros días, aunque fuera un gran hombre de Dios, seguro que los ancianos y los pastores ya lo hubieran puesto fuera de comunión, porque su vida dejaba mucho que desear, ¿verdad? Pero bueno, fíjate tú cómo el Señor en su misericordia, aún a un hombre como este, le emplea como un gran juez para hacer una gran victoria, que es algo asombroso. Dios a veces te rompe los esquemas, yo lo he visto muchas veces, no solamente en mi vida, en la vida de otros, he dicho, pero es posible. Pues sí, es así, Dios es así, trabaja en lugares extraños y trabaja con personas extrañas y trabaja en las circunstancias más oscuras y raras que te puedas imaginar. Vamos a dejar a Sansón a un lado y vamos a centrar en Ana. Ana, primero escogí este texto para el cartel, derrama tu corazón, pero después pensé en, sí, pero no, era mucho mejor otro texto, pero no había tiempo para cambiarlo. Sierva del Señor, esa era la idea, sierva, una sierva del Señor. Yo no sé cómo os sentís vosotros, ¿os sentís siervos del Señor? Después de la predicación, a ver si vuestra relación es la misma que al principio. Somos siervos del Señor. Esta historia tiene lugar en tiempos muy complicados del pueblo de Israel, en tiempos de los jueces, donde cada uno hacía lo que le venía en gana. ¿Os recuerda algo nuestros tiempos? Hemos escuchado tanto que ya estoy harto de escucharlo. Fango a la derecha, fango a la izquierda, fango en el centro, y todos se tiran los trastos y dices, ¿esto qué es? La guerra de Ucrania, terrible. La guerra en Gaza, horrorosa. Es decir, esto es tiempos muy complicados, tiempos muy oscuros. En los tiempos de los jueces, cada hombre hacía lo que le venía en gana. El esposo de Ana, que se llamaba Elcana, era un buen hombre, era un hombre de fe, y todos los años cogía a la familia y iba a Silo para adorar al Señor y ofrecer sacrificios. Así que sabemos que era un hombre pues con cierta fe y fidelidad en cuanto al Señor y a los ritos de sus tiempos. Pero Elcana, en algunas partes de la historia, no aparece como un hombre excesivamente sabio. Tenía 2 esposas, ahí no vamos a entrar en el tema porque es parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Podían poner 2, 3 o las que fuera, ¿no? Me imagino que 2 esposas serían 2 suegras, pero no se nos dice nada en cuanto a las suegras. Es decir, no he dicho eso, os habéis reído, pero no he dicho nada. Solo he dicho que tendría 2 suegras. Ojalá en algunos momentos este hombre hubiera mantenido la boca un poco más cerrada, porque amaba más a una que a la otra. Dice el texto que amaba más a Ana que a Penina. La daba doble porción. ¿Te imaginas de esto? Oye, estamos en la mesa. Dice que Penina tenía varios hijos e hijas. Ahora estamos en la mesa, yo con mis 2 esposas, y tenemos alrededor hijos e hijas de Penina, no de Ana. Y de repente, a la hora de repartir el marisco, los filetes, la carne, el pollo, digo, perdona, a Ana doble porción que al resto. Eso es tremendamente falta de sabiduría y de amor hacia sus 2 esposas, porque tenía 2.
Y después, en alguna situación, dice algo que dice, pero bueno, hombre, ¿no sería mejor que hubieras tenido un poquito más cuidado a la hora de hablar en la familia? La dice a Ana cuando la ve totalmente desesperada por no tener hijos. ¿Por qué lloras y no comes? Versículo 8. ¿Por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? A veces los hombres somos tan insensibles y decimos tantas estupideces y la congregación debería decir amén. Yo lo digo porque yo lo sé, porque yo he dicho, a veces he metido la pata y he dicho cosas que después he dicho, ¿por qué abriría la boca? ¿Por qué diría esto? Es totalmente estúpido, está fuera de lugar. Así que un hombre fiel, un hombre con cierta fe, un hombre pues que tiene una familia normal en aquellos tiempos, y sin embargo cuando ve a su esposa en una profunda sensación de angustia, porque además Penina sabía picarla donde tenía que picarla. Mira a mis hijos y mis hijas, mira lo que he dado a mi esposo y tú no tienes nadie, tú no tienes a hijos. O sea que la mujer también ahí estaba fallando, picando y humillando a la segunda esposa, posiblemente actuando como consecuencia de que veía que su esposo amaba más a una que la otra y que la trataba mejor y que le daba doble porción de alimentos y doble porción de todo. Así que esta es la historia que tenemos delante de nosotros aquí en el texto. Y entonces cuando vamos a un texto tenemos que decir, bueno, esta es la historia, esto es lo que vemos, estas son las sensaciones que cogemos del texto, y ahora, ¿cómo, de estas lecciones, qué aplicamos a nosotros en nuestra vida? Y esta es la parte más complicada, es la parte más difícil para un predicador. Esto pasó hace miles de años, es una historia real que pasó, veo los diferentes personajes que están actuando aquí, y ahora, ¿esto cómo lo aplico yo a mi vida hoy en día aquí en el siglo XXI? ¿Podemos provocar a los demás? ¿Sacarles de quicio? ¿Por qué provocamos a otras personas? Es una mujer profundamente desesperada. No sé si habéis tenido situaciones en vuestra vida donde os habéis sentido totalmente desesperados. Hay algo que estoy desesperado, hay algo que estoy pidiendo al Señor continuamente, y derramo mi corazón delante del Señor y sin embargo Dios permanece en silencio. El escritor británico C.S. Lewis, a la muerte de su esposa de cáncer, dice que el cielo es como una casa que está con las luces encendidas. Sabes que hay alguien dentro, llamas a la puerta y no hay contestación. Es un Dios que se esconde, dice C.S. Lewis, que permanece escondido, que es difícil encontrarlo. Y estas son las conversaciones que yo y mi esposa como pastores hemos tenido durante muchos años con personas, dentro y fuera de la iglesia. Algunas personas que he encontrado en diferentes congregaciones eran creyentes, y creo que en cierta forma siguen siendo creyentes, pero han dejado la iglesia. Y han dejado la iglesia y cuando les preguntas te dicen, bueno, yo dejé la iglesia porque oré por este tema y nunca Dios me contestó. ¿Conoces a alguien así? Reaccionan contra Dios. En este caso, en el caso de Ana, es muy interesante. Hay que notar que la tristeza y la desesperación de Ana no la lleva a un alejamiento de Dios, sino al revés, la lleva a un acercamiento de Dios. Estoy triste, estoy desesperado, estoy dolorido. Dios no ha contestado a esta oración y entonces me voy de la iglesia. Me alejo de Dios. Ya no quiero saber nada de Dios.
Es esta la solución. Y en este texto lo bonito es que es al revés. En mi desesperación, en mi angustia, tan angustiada estoy que no puedo ni comer, no tengo hambre. Me voy a acercar a Dios. Necesito a Dios más ahora que si lo tuviera todo. De hecho, os diré que, y hablo de mi experiencia, normalmente cuando tengo de todo, es como si necesitara menos a Dios. Sigo amándole, sigo sintiendo su presencia, pero no le necesito tanto. Pero cuando las situaciones se complican en la vida, cuando hay profunda enfermedad, desempleo, problemas económicos, problemas familiares, digo, Señor, ¿a dónde voy a ir si no eres tú? ¿Quién puede solucionar mi situación a no ser que tú intervengas? Y eso me acerca a Dios, me pone de rodillas. Porque soy consciente de que solamente Dios puede intervenir en su misericordia y solucionar ciertas situaciones familiares, personales que tengo. Así que es muy bonito ver a Ana cómo derrama su corazón e insiste delante de Dios y no la aleja de Dios. Y hace algo que no sé si yo estaría dispuesto a hacer, hace una promesa al Señor. Señor, yo necesito un hijo, quiero que me des un hijo, y si me das un hijo, yo estoy dispuesta a dártelo. Y lo da más o menos, consideramos que a la edad de los 3 años, que es cuando se les quita el pecho en la cultura hebrea. Tú imagínate, sois madres, o habéis sido madres, sois abuelas, y tenéis un niño que lo amáis profundamente porque además es único. El Señor os ha dado ese hijo y sabéis que es un regalo del Señor. Y le habéis cuidado y mimado y protegido durante 3 años. Y cuando empieza a hacer sus cositas y empieza ya a hablar y empieza a ser pues un gozo, porque los niños de los 3 años son un gozo. Y dices, no, ahora voy a dárselo al Señor. Y lo separas de ti, la cosa que más amas, la cosa que más quieres, la arrancas de ti y se lo das y lo pones en el templo del Señor en Silo. Y se lo pones al cuidado de Elí. ¿Tú te imaginas el coste? Sí, Señor, si tú me lo das, yo voy a sacrificar a mi hijo. Yo no sé si sabemos lo que significa sacrificar a un hijo. Algo que es lo que más amamos y además solo tengo uno y se lo voy a dar al Señor. Totalmente. A los 3 años. He pasado 3 años con él, he visto crecer, madurar, me he reído con él. He tenido que disciplinarlo de vez en cuando. Y ahora, cuando está creciendo y es realmente una preciosidad de niño, se lo voy a dar al Señor. Y no voy a volverlo a ver. En la historia también encontramos a Elí. Elí era un gran profeta, era un gran juez, era un hombre espiritual, pero falló en la educación de sus hijos. Tenía 2 hijos que eran realmente un desastre y dice la palabra de Dios que no conocían al Señor. Leí otros capítulos más adelante, eran hombres terribles que estaban chupando y chupando, ¿verdad? Y haciendo orgías. Era horroroso su forma de vivir. Y sin embargo Elí no les reprendió y les puso en línea y permitía que todavía siguieran sirviendo en el templo del Señor, conociendo y sabiendo lo que estaba pasando.
Finalmente el Señor tiene que intervenir, permite que en una de las grandes batallas con los filisteos mueran los dos hijos, y cuando viene un mensajero para contarle a Elí lo que ha pasado, él tiene un ataque, se cae para atrás y se esnuca. Y muere. O sea, una tragedia de hombre. Y en este caso en particular se le ve que es un hombre que le falta sensibilidad espiritual, y cuando ve que Ana está moviendo los labios, pero no hay palabra, piensa mal. Lo primero que piensa mal. Es totalmente opuesto a lo que es un hombre de Dios, un hombre espiritual. Un pastor, un hombre espiritual, un anciano, un hombre espiritual, lo primero que tiene que pensar es bien. Lo mínimo que tiene que hacer es juzgar. Ir con mucho cuidado a la hora de juzgar. Porque no sabes lo que está pasando en la interioridad del corazón de un ser humano. Y lo primero que hace ha perdido ya autoridad espiritual, ha perdido el norte. Y lo primero que ve es a una mujer ahí llorando, angustiada, posiblemente de rodillas o echada en el suelo, está moviendo la boca, y lo primero que piensa es mal. Y la juzga, mira, está borracha. Venir al templo aquí a estas horas ya borracha, vaya. Y se va y la riñe. Le dice que se vaya. Es importante que los hombres de Dios, en este caso, o mujeres de Dios que llevan iglesias, seamos muy lentos en juzgar, muy comedidos, siempre buscando la parte más positiva dentro de las complicaciones que la vida nos va a presentar. Y son muchas. La oración de Ana es una oración importante. Emplea diciendo Señor, el Señor de los ejércitos. Es una oración al Señor de los ejércitos. La palabra Señor de los ejércitos, esta frase es la primera vez que aparece en las Escrituras. El Señor de los ejércitos. No estoy orando, dice Ana, no estoy orando aquí a una virgencilla o a un santo que se me ha puesto, o a un diosecito de Israel, o uno de los dioses de los pueblos alrededor. Me estoy dirigiendo en mi oración al Señor de los ejércitos. ¿Es así cuando oramos? ¿Sentimos eso? A veces podemos caer en ser demasiado casuales en la forma de orar a Dios. Y por supuesto que Dios es mi Padre Celestial, no hay duda. Pero también Dios es el Dios de los ejércitos. Y hay que mantener esas dos cosas, yo creo que en un equilibrio. La total santidad de Dios, el total poder que Dios tiene sobre todos los ejércitos, y al mismo tiempo que Dios es mi Padre. Ese equilibrio es un equilibrio sano, que no debemos nunca de perder. Así que Ana tiene las ideas muy claras. Yo me acerco a ti, el Señor de los ejércitos, con esta petición. Yo sé que tú puedes contestar esta petición si tú quieres. Y estoy dispuesta a darte lo que más amo, lo que más quiero, a pagar el precio. Pedimos y pedimos y pedimos, pero estamos dispuestos a pagar el precio. Si el Señor nos dijera, muy bien, te voy a dar lo que pides, pero te voy a dar lo que pides, pero ¿y qué? Estaba recientemente hablando con un pastor de una iglesia y dije exactamente lo mismo. Pide, el Señor te lo puede dar, pero ¿estás dispuesto a? Imagínate que pides algo y el Señor te dice, sí, pero poned el reino de Dios y su justicia primero, y yo os daré todas las cosas. Poned al reino de Dios y su justicia primero. Esta mujer es lo que está haciendo. Señor, yo quiero esto, pero estoy dispuesta a poner el reino primero, a ponerte a ti primero. Te voy a ofrecer lo que más amo, lo que más quiero, a tu servicio.
Yo no sé si estamos dispuestos, y eso son cosas que a mí me han pasado. ¿Estoy yo dispuesto a poner al Señor sobre todas las cosas? ¿Estoy yo dispuesto a poner a mi familia sobre todo, al Señor sobre mi familia, sobre mis posesiones, sobre mi salud? ¿Es Dios y el reino de Dios y su justicia la prioridad en mi vida, en mi iglesia? Hay otras cosas que ocupan su puesto. Y eso es algo que cada uno de nosotros tiene que pensarlo, darle vueltas y en honestidad delante de Dios llegar a una discusión, a una charla con el Señor. Señor, hasta aquí sí que estoy dispuesto, pero hasta aquí no. Mi esposa y yo trabajábamos en la City de Londres. Yo trabajaba en una empresa de una ingeniería de diseño. Hicimos grandes proyectos. Cuando el Señor me llama, su pregunta es, ¿y qué estás dispuesto a hacer por mí? Esa fue una situación muy complicada, que no respondí durante meses. No respondí durante meses porque me daba miedo las consecuencias de decir que sí. Tenía verdadero temor. Un verdadero temor. Si digo que sí, puede pasar cualquier cosa. Entonces me negué durante meses a contestar. Pero, sin embargo, y es algo interesante, cada vez que me ponía a orar delante del Señor, en el tren empleaba el tren que iba a Londres todos los días, un tren rápido que iba a Londres y un tren lento, había 2 trenes. Siempre que me ponía a orar delante del Señor y a leer su palabra, siempre venía la misma pregunta: ¿estás dispuesto a hacer lo que yo te diga? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y yo no contestaba. Yo dije, no voy a contestar porque no sé lo que puede venir encima. Y cuando finalmente, después de meses y meses de espera, decidí decir, sí, estoy dispuesto, el Señor dice, resigna da la carta de resignación en tu empresa y déjalo todo y vete a un colegio bíblico durante unos años y vete a España. Cosa que nunca antes me pasó por la mente. Yo no quería ser pastor evangélico. Estaba contento con mi trabajo en Londres. Vivíamos en una zona muy bonita de la ciudad, del sur de Londres. Coger la esposa y los 3 niños que eran pequeñitos, hace 35 años, en el año 1990, vinimos a España, Galicia. Cuidado con lo que pedimos. Cuidado con nuestras oraciones. Dios escucha. Pero yo os animaría que, primeramente, al poneros en oración y derramar vuestros corazones y vuestras necesidades delante del Señor, lo primero que penséis es, estoy hablando, sí con mi Padre, pero estoy hablando con el Señor de los ejércitos. Cuidado. Esto es un tema serio. Y cuando hagas oraciones y pidas cosas, ¿estoy dispuesto yo a poner en el asador lo que el Señor demande de mí? Sea lo que sea, ¿seguro? Estoy dispuesto a pagar el precio. Así que esas acciones importantes.
si estás pasando dificultades, que esto no te aleje del Señor, sino al revés, que te acerque al Señor. Lección número 1. Lección número 2 para pastores y ancianos de una congregación, aquí y en otras partes. Sed lentos a la hora de juzgar, mucho cuidado. Siempre ver la parte positiva, no tomar decisiones rápidas. Sed equilibrados a la hora de tomar juicios y decisiones. Y la tercera lección que yo diría que es importante para nosotros hoy en día es: el Señor escucha. El Señor sabe lo que hay en el corazón. Y debemos de poner el reino de Dios y su justicia si queremos que muchas de nuestras oraciones también sean contestadas. Pero cuidado con el precio a pagar. 3 lecciones. Pues, queridos hermanos y hermanas, este pasaje me recordó cosas personales, cosas que estaban en mi memoria y las he tenido que traer de nuevo y darle vueltas y pensar, bueno, ¿y esto cómo se aplica a mi vida hoy en día, aquí? Ahora, cuando vayas a casa, pues, o esta noche, mi consejo es que os arrodillarais delante del Señor. Yo eso lo hice en mi cama. Hay situaciones donde la postura física es importante. Arrodillaros delante del Señor. Si tenéis que ir al suelo, en la alfombra, hacedlo. Depende cómo sea el tema de importante para vosotros. No hay que tener ninguna vergüenza. Estáis solos tú y el Señor, como esta mujer. Si tenéis que hacer algún voto delante del Señor, hacedlo. Oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de mí, sino que me das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Haz esta oración. A ver qué pasa. Y el Señor la dio algo que fue de fundamental importancia para el pueblo de Israel. La dio un hijo, que fue Samuel, y Samuel fue uno de los grandes hombres de Dios en las Escrituras. Un gran profeta, un gran hombre de Dios, un gran juez. Así que no sabemos cómo nuestras oraciones, finalmente cuando sean contestadas, lo que va a pasar. Os voy a terminar con una pequeña historia, muy cortita, personal, que son las que valen más porque estoy hablando de mi situación, de mi persona y de lo que yo he vivido. Mis padres tenían muchos negocios y bueno, era un gran hombre de negocios y estaba súper ocupado con la vida y los negocios le alejaron del Señor durante unos años, bastantes años. Y nosotros éramos pequeñitos y obviamente mi padre no tenía tiempo para llevarnos a la iglesia porque estaba muy ocupado con los negocios. Los negocios era toda su vida, ¿sí? Todo. Además, cuanto más dinero tienes y cuanto más te van los negocios mejor, más te absorben. Entonces,
no nos llevaron a la iglesia durante años. Éramos pequeños, tendríamos 8, 10 años. Una mujer de nuestra iglesia en Valladolid era la profesora de escuela dominical. Y esta mujer era amiga de mi padre cuando eran jóvenes en la iglesia, era del mismo grupo de jóvenes. Entonces se enteró de que ellos no podrían porque estaban muy ocupados y un día vino a casa, según me cuentan mis padres, y dijo a mis padres: por favor, ¿me dejaríais llevar a vuestros hijos a la escuela dominical los domingos? Entonces esta mujer cogía un taxis, que ya lo pagaba ella, cogía un taxis, iba a nuestra casa, nos cogía a mis hermanos y a mí, y nos llevaba a la iglesia, y nos llevaba a la escuela dominical, y cuando terminaba nos llevaba de vuelta a casa, domingo tras domingo tras domingo. Es a través de esta mujer que llegamos a conocer al Señor. Todos nosotros, yo y todos mis hermanos. Se llamaba Maruja. Después ya de casados, cuando volvíamos a ver a mis padres, pues siempre pasábamos a ver a Maruja. Entonces ya pasábamos nosotros con nuestros niños pequeñitos. Y al final de su vida, esta mujer empezó a pasar una tremenda crisis de fe y profunda también tristeza. Y en una de nuestras últimas visitas de mi esposa y mía a esta señora, que la queríamos mucho, nos dijo que estaba muy triste y muy desamparada y se sentía muy sola y que no había hecho nada para el Señor. Que le hubiera gustado ser misionera, pero que no pudo ir a otros países y no pudo. Y que entonces ahora al final de su vida, mirando hacia atrás, se sentía deprimida porque no había hecho nada para el Señor. Entonces yo le dije: mire usted, yo tengo 4 hermanos, todos ellos son creyentes. Y somos creyentes no por mis padres, somos creyentes porque usted se dedicó a acogernos y llevarnos y enseñarnos domingo tras domingo durante años. Y fue a través de nosotros, primero usted con nosotros y nosotros después, a través de nosotros mis padres volvieron a la iglesia. Y de los 4 hermanos, uno pastor, mi hermana con su esposo pastores, mi hermana pequeña trabajando como pastor en la cárcel de mujeres en el sur de Londres durante años. Y mi hermano, un hombre de negocios, pero con una gran sensibilidad y generosidad para la obra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? Así que esos trabajos que a veces pensamos, bueno, soy profesora de escuela dominical. No sabemos lo que puede salir de cada uno de esos niños. A lo mejor ahí tenemos un Billy Graham, tenemos un gran teólogo, tenemos un fantástico médico. No sé si me entendéis, no tenemos ni idea lo que Dios puede hacer con nuestros hijos. Siempre y cuando los pongamos delante del Señor y digamos: no son míos, son tuyos. Estamos dispuestos a hacer esto. Señor, tú me los has dado a mí para que los cuide, pero no son míos, son tuyos. Por favor, empléalos para tu servicio, para el reino de Dios y su justicia, para que esto avance, para que crezca. Os cuento esta historia porque es muy bonita, porque habla de una mujer muy sencilla, soltera, que quiso ser una gran misionera y nunca lo fue, pero que a través de ella muchos niños llegaron al conocimiento del Señor. Esa es mi historia. Pues que el Señor os bendiga y os cuide y guarde a la hora de educar a vuestros hijos, a vuestros nietos,
es de gran sabiduría. Vamos a orar.